Buenas tardes, espero que me oigáis todo bien. Eh, Iniciamos esta nueva experiencia de la Asociación de Amigos de los Museos Arqueológico y Santa Clara y agradecemos mucho vuestra compañía, porque la verdad llevamos un tiempo en que esta pandemia no nos está dejando seguir lo habitual, el ritmo habitual de contacto que teníamos. Y hemos querido empezar esta primera experiencia de charla virtual, telemática, en el lugar donde solemos tener nuestras charlas, ¿no? En el salón de actos del museo, un salón de actos donde hoy estamos solamente el conferenciante y yo, ¿eh? Y luego tenemos un equipo técnico e informático para ayudarnos en cualquier incidencia. Pero aquí estamos viendo con tristeza, ¿no? Lo comentaba antes nuestro amigo, el conferenciante Ricardo Montes, con tristeza de ver las butacas vacías, pero en el fondo ahí os veo en pequeño en vuestras imágenes y os pongo en cada butaca y esperando que pronto podáis volver a ocuparla y volvamos a compartir estos momentos. En esta línea, pues vamos a empezar a realizar eh, actividades, charlas de este tipo. En otro momento vamos a aprovechar los recursos que tenemos, las visitas virtuales, para ver los museos, recordar los museos. Incluso queremos pues alguna exposición que no ha pillado la pandemia y que posiblemente algunos de vosotros no pudisteis ver, como la de expolio y tal, se pueda visitar de manera virtual, guiada por nosotros mismos. O sea que vamos a hacer una experiencia entre lo telemático y lo virtual. Bueno, hecha esta introducción, vamos a centrarnos ya en la sesión de hoy. Contamos y agradecemos muy vivamente con la presencia y el amable ofrecimiento de estar con nosotros del doctor Ricardo Montes. Ricardo Montes es, la verdad, yo diría un humanista, ha trabajado tantas cosas que realmente no deja de sorprendernos en todos los campos que es capaz de abordar y trabajar. Él se ha formado en diferentes universidades, desde una diplomatura en Historia en Navarra, Universidad de Navarra, la licenciatura la hizo ya en la Universidad Autónoma de Madrid y se doctoró en la Universidad de Murcia, aparte que después amplió estudios en máster de restauración en la Universidad Autónoma de México. En todos los años detrás de esta formación hay más de 150 artículos de investigación publicados en multitud de revistas y 90 libros sobre historia, sobre todo sobre historia local, que ha publicado y sigue publicando, porque de hecho hoy nos va a presentar eh, el último, ya no sé si penúltimo, ¿no? Porque va tan rápido publicando que se nos queda y que además nos interesa mucho porque se refiere precisamente a nuestra ciudad de Murcia. Su devenir un poco investigador, yo lo he marcado como 3 fases. Tras su formación, su primera fase era la de eminentemente un arqueólogo, un prehistoriador, uno de los más importantes prehistoriadores que hemos tenido desde la segunda mitad del siglo XX. Yacimientos emblemáticos de la arqueología de Murcia, como Aguaperneras o la Cueva de los Aviones, o las manifestaciones de arte rupestre, dedicaron esfuerzos. De hecho, Coapernera es una de las grandes colecciones en paleolítico que tenemos en nuestro museo y es fruto en buena medida de los trabajos de investigación del doctor Ricardo Montes. Después siguió avanzando y se ha ido especializando con los años en la historia sobre todo de los siglos XVIII y XIX, pero no la historia que todos conocemos de los hechos y las batallas, de la economía sociedad. Ha ido buscando los campos más recónditos, las esquinas que muchas veces son la que sorprende y la que cada vez más engancha a los sectores y a los ciudadanos. Temas como los bandoleros,
los carlistas, el inicio de lucha obrera, hasta el toreo, ¿no? O sea, realmente las falsificaciones en arqueología, un tema que realmente poco se había hecho hasta que Ricardo empezó a trabajar, y mucho de historia local. Esto le ha llevado también a ser cronista oficial de las Torres de Cotillas, de Albudeite, y actualmente es el presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de la región de Murcia. O sea, es la asociación que agrupa a los cronistas que en cada municipio hay, dedicándose cada uno a la historia local. Y él, más que es local y macro local, ¿no? Porque ha trabajado en un buen número de los municipios de nuestra región. Para no alargarme más, porque quiero que el tiempo sobre todo sea la exposición de Ricardo, diremos que hoy vamos a centrarnos en su último libro, que tiene como título La destrucción del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Murcia. Una revisión de qué ha pasado con esta ciudad tan castigada en estas últimas décadas, de mitad del siglo XX. Un tema que creo que nos atañe y nos golpea mucho a todos los que trabajamos y vivimos en esta ciudad y que amamos la cultura y el patrimonio. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos, y ya te dejo la voz y la pantalla, en este caso, para que puedas adelante. Bueno, buenas tardes. Yo tengo que agradecer al museo y a la propia asociación, Alfonso Carmona y al director Luis de Miguel, que hayan querido contar conmigo para iniciar el ciclo de este año. Es algo importante dar a conocer las investigaciones. No está mal investigar y escribir, pero si luego no se dan a conocer, pues difícilmente vamos a llegar a nadie y realmente sería como echar en saco roto las investigaciones. Yo pretendo hacerlo siempre con alguna conferencia, mediante prensa y, por supuesto, hoy en día por las redes. Es decir, yo voy colgando las investigaciones que hago, sean revistas, congresos o libros, en mi página web, que luego diré cuál es, y voy colgando, evidentemente, todo lo que publico de forma gratuita. Es decir, que la gente que entre a descargarse un libro o una revista, evidentemente no hay que echarle los 3 euros por la revista del ordenador, en absoluto. El tema de hoy, en efecto, es el último libro que precisamente por la pandemia no se pudo presentar físicamente, pero bueno, al final ha tenido una gran tirada. De hecho, Diego Marín, yo pagué el Ayuntamiento de Murcia pagó la primera y segunda edición, y Diego Marín en 5 semanas ha tenido que hacer una tercera edición. Si es verdad que el libro pues está muy barato, a 10 euros, pues evidentemente la cultura sí puede llegar a más gente. Entonces nos vamos a centrar en ese libro denunciando, porque al final, como ya peino canas, me atrevo a denunciar. No solo denuncié falsificaciones arqueológicas, que las ha habido, también he denunciado mediante un par de libros historias de Murcia verdaderas y verdaderamente falsas, porque es increíble la cantidad de historias y fantasías que se van transmitiendo de generación en generación por arte de vivirlo, que nadie sabe cómo. Yo hoy veía en televisión, hoy o ayer, y en la verdad, una leyenda sobre el Teatro Romea, pues qué bonita la leyenda, ¿no? Un monje que echó las cruces diciendo: el que haga aquí un teatro, pues en el momento que arda 3 veces ya lo tenéis que tirar. Eso es verdaderamente falso, como ahora veremos. Hablaré del Teatro Romea ya finalizando, no hablo de él en el libro, por motivos que era ya demasiado escribir y se quedó fuera, pero sí cerraré hablando del Teatro Romea y la falsedad de esa leyenda y tal. Yo fui recogiendo hace tiempo, siempre voy recogiendo datos históricos, documentos, en cualquier archivo que entre. Antes yo seleccionaba el tema del que iba a hacer una investigación. Por ejemplo, cuando estuve con bandoleros, pues me revisé hasta el boletín oficial de Murcia del siglo XIX, que ya había desde 1834, y bueno, pues fui sacando datos de cómo los juzgados iban pidiendo la detención de los bandoleros. Luego me di cuenta de que me había pasado por encima pues muchísimos datos, porque
Cuando entras en un archivo, sea el boletín oficial o entras en un archivo, tú vas buscando un tema y luego resulta que hay temas que tú recuerdas haber leído y no recuerdas dónde y cómo, y de cara a escribir una investigación, pues se te hacía difícil volver a empezar. Bueno, pues al final casi lo voy, cada vez que entro en un archivo o en una documentación, intento tomar todo el tipo de referencias para a la hora de escribir tener cuanto más mejor. Pues poco a poco, como digo, yo fui recogiendo destrucción del patrimonio de toda la región, no solo de Murcia. Lo que pasa es que este libro se refiere solo a la ciudad de Murcia. Pero vamos, destrucciones las ha habido de llorar. En algunos pueblos han vendido el archivo histórico como papel para reciclar. Y claro, cuando tú te enteras de esto, lloras bastante. En Murcia no ha pasado eso, el archivo está bastante completo desde la Edad Media hasta nuestros días, pero hay pueblos que realmente es un auténtico desastre. Bueno, pasando a Murcia, me voy a referir a los últimos 300 años. Y cuando terminé el libro y me puse a leerlo, con el manuscrito y me puse a leerlo, me di cuenta de una cuestión que yo ya había visto en otras investigaciones. Yo estuve investigando y publiqué los desastres naturales de Murcia los últimos 200 años. Desastres naturales, pues tormentas, inundaciones, terremotos. Y al final resulta que la mayoría de todos ellos, como hacen ahora las estadísticas para vendernos algo, pues resulta que la mayor parte de las desgracias en Murcia naturales son en octubre. Y dentro de octubre, los fines de semana. Y dentro de los fines de semana, de noche o de madrugada. Es decir, hasta un maremoto que hemos sufrido en Murcia, en la costa de Murcia, hubo un maremoto terrible en 1869, fue en octubre y de noche. O sea que hasta un maremoto. Ya no digamos los pedriscos, como digo, las inundaciones, recordáis la de Santa Teresa, pues fue en octubre precisamente también. Pues, así con todo, es decir, al final, el resultado final es cuidado con octubre, los fines de semana y de madrugada. Eso para los terremotos. Bueno, para la destrucción de Murcia, cuidado con el mes de febrero. Increíble lo del mes de febrero. Es decir, yo fui viendo los años de destrucción, pero luego quise aquilatar un poco más y me di cuenta que la mayoría de las destrucciones fueron en febrero. En febrero cayó, bueno, en febrero como mes aciago, ahora hablaremos de ello, un incendio de la catedral que ríete del incendio de Notre Dame que vimos hace un par de años. También el huerto de las cadenas, el Palacio de Junterón, el primer incendio del Romea también fue en febrero, el contraste de la seda se lo cargaron en febrero, los baños musulmanes, mal conocidos como baños árabes. Los baños árabes es una generalización, pero árabes aquí en Murcia hubo 4. Hablemos de musulmanes que un poco engloba un poco más. También las casonas del Cabildo, que ahora veremos dónde están y qué eran, el convento de San Antonio y hasta más recientemente el Club Remo. Bueno, pues febrero. En algunas ocasiones fue en pleno verano, aprovechando que los murcianos estaban en la playa. Pero la mayor parte de las destrucciones de las que vamos a hablar, un fatídico mes de febrero. Y luego, por supuesto, esto no se ha caído solo. El patrimonio de Murcia, yo hablo de más de 40 palacetes y edificios del siglo XVI, XVI y XVIII, evidentemente no se han caído solos. No se han caído solos y es una desgracia, primero que no hubiera evidentemente una ley de protección, una ley de patrimonio, pero es que había gente culta. Digo yo que los gobernantes podían haber protegido, pero unas veces han mirado para Antequera y otras veces han colaborado en la destrucción directamente. En este sentido, no me he cortado lo más mínimo y en el libro doy el nombre de todos los alcaldes. No es posible la destrucción y que detrás haya un alcalde concreto. En este caso, yo hablo de 4 alcaldes especialmente, pero los menciono a todos, es decir, de cada uno de los edificios veréis que digo, que ahora no los vamos a mencionar, que son demasiados alcaldes. Pero hubo 4 alcaldes en la destrucción, por supuesto, en guerras civiles, pues mal va la cosa. La segunda guerra civil importante, la primera fue de 1835, ahora la veremos, pero fueron varios alcaldes. En la última guerra civil, pues Fernando Piñuela fue
irresponsable que permitió algunas cosas, pero ya en pleno siglo XX, ya después, desde 1966 hasta 2010, la destrucción de Murcia ha sido sistemática. Y detrás están, y no me corto, Miguel Caballero, Clemente García y Miguel Ángel Cámara. Me paro en 2012, por aquello de centrar 300 años, que el libro va de 1712 con la muralla de Murcia y termino en 2012, porque en algún momento había que cortar. De 2012 para acá ha habido menos problemas y menos destrucción. Voy a ir poniendo ya imágenes, porque para que no me veáis solo a mí, he traído 70 imágenes de todo lo que vamos a ir hablando. Yo voy a ir poniendo una imagen. Esta es la portada del libro, es uno de los edificios simbólicos que se cargaron. Este en 1906, lo veremos ahora cuando lleguemos a él. Ya. No, avance página. Bien, empezamos con la muralla de Murcia. Evidentemente tenemos poco que ver de la muralla de Murcia hoy en día. Todos conocen en la orilla del río, en el plano de San Francisco, una torre que se libró porque fueron construyendo casas alrededor y cuando se vinieron a dar cuenta que había que tirarlas porque estaban muy viejas, descubrieron la torre, una de las 95 torres maravillosas que tenía la ciudad de Murcia. Tuve la suerte de encontrar un manuscrito, no encontrarlo yo, estaba en la Real Academia de la Historia de Madrid, ya hay copia en Murcia, de un comendador de Murcia llamado Fernando Hermosino Parrilla. Fernando Hermosino Parrilla llegó a comienzos de la mano de un tío suyo, que era obispo de Astorga, y lo mandan a Murcia como inquisidor. Y se trae al sobrino. El sobrino había estudiado Derecho en Salamanca, una persona muy formada, y acaba aquí de comendador. Este hombre escribió una especie de diario de los 30 primeros años del siglo XVIII. Y es una maravilla. Es una maravilla poder leer qué iglesias había, cómo eran, incluso de poblaciones lejanas a la ciudad de Murcia. Pero lo más importante para este primer apartado es la muralla de Murcia. Él vio la muralla de Murcia al completo. Decía en sus escritos que tenía 3.200 pasos de circunferencia, 35 codos de ancho, con un foso alrededor de la muralla, que esa muralla además tenía 95 torres y cada una de la otra estaba a una serie de pasos, 26 pasos, y también que tenía la ciudad en ese momento 10 puertas y 2 postigos. La va describiendo conforme las va tirando la autoridad pertinente. Uno va a Pamplona o va a Ávila o cualquier otra ciudad, a León, y ve las murallas. La ciudad estaba intramuros y cuando va creciendo construyen fuera de los muros. En Murcia no, en Murcia decidieron ir barriendo murallas y puertas y extender la ciudad hacia la huerta, y que la huerta casi entrara en la ciudad. Muy bucólico, muy romántico, pero se cargaron una muralla que Ramón Montaner, un historiador del siglo XIV, decía que Murcia era, se exageraba evidentemente, la ciudad mejor amurallada del mundo. Mucho se pasaba. Y luego en el siglo XVI a documentos diciendo que Murcia es la ciudad mejor amurallada de Occidente. O sea, que de todo Occidente la mejor muralla que había era la de Murcia. Bueno, pues eso nos lo han tirado. Y nos lo han tirado intereses de aquel momento ya, porque ya había nobles y señores dedicados al comercio con dinero y querían vivir en el entorno de la ciudad, pero hacia afuera. Entonces, ellos mismos pagaban la pólvora, dinamitaban las puertas. Aquello debió ser un auténtico disparate. Aprovechaban luego los materiales, porque los materiales han servido siempre para ser reutilizados. Entonces, imaginaos que hasta comienzos del 18 toda la ciudad de Murcia amurallada con sus 95 torres, y bueno, pues todo eso se fue cayendo. Y entonces nos va contando el amigo Hermosino Parrilla en la puerta de las 7 puertas cómo se la cargan en 1723.
La Puerta del Toro como la tiran entre 1716 y 1735. A todo esto las va describiendo. O sea que ya no es solo la arqueología la que nos puede guiar, sino también documentos de este tipo. Por cierto, que el que quiera profundizar en las puertas de Murcia, en la revista de este museo, en Verdolain número 9, hace unos años publicó con José Sánchez Pravia porque lo que aquí publico ya es un resumen, evidentemente, es un capítulo de un libro. Pero en la revista Verdolain número 9 tenéis cómo eran todas las puertas y cómo las van tirando y quién las va tirando. Luego habla de la Puerta del Mercado, que no era otra que la de Santo Domingo, que en 1732 pues deciden volarla. Y luego también, aparte de las puertas, la crónica de aduana, los postigos, porque en la ciudad de Murcia estaba amurallada, pero lo que era el extrarradio, el barrio de la Risaca también tenía su pequeña muralla. Evidentemente no era la muralla grande, importante de la ciudad, y se construyó, pues digamos, casi, permitirme la expresión, como favela, es decir, para la favela, para la gente pobre que vivía en el entorno de la ciudad. Al principio son los cristianos, pero cuando en 1266 entra Jaime I en febrero en la ciudad de Murcia, pues evidentemente lo que hace es que los cristianos que vivían fuera los mete dentro de la ciudad y a los musulmanes que estaban dentro los manda fuera. Seguirán viviendo intramuros los judíos. Eso siempre estaban a bien con todo. Voy a pasar, que veáis. Esto es una representación de la Puerta del León. Evidentemente es una fantasía. Yo pedí a un dibujante con datos que me la dibujara y evidentemente no es real. Esto es parte de la muralla, esto es de Espallardo Jorquera, un dibujante magnífico. Esto es de Muñoz Barberán, otra de las puertas de entrada a la ciudad, cómo él la veía. Muñoz Barberán no solo fue un buen pintor, fue un buen historiador. Esta es otra de las puertas de la ciudad. En uno de los escudos de Murcia pues aparece en efecto una noria en la puerta, en las orillas del río. Y esto es otra desgracia. Vamos a ver, esto hace 4 días, en 1985, para hacer unas obras, pues descubren la muralla de Murcia, y 100 metros completos de muralla. ¿Y qué decidió el ayuntamiento? Echarle tierra y taparla. Pero vamos a ver, no se podía haber puesto metacrilato encima y tú no impides el paso de los peatones, de los murcianos, no impide incluso que los restaurantes estén ahí. Y cuando tú estés cenando en un restaurante, estén mirando hacia abajo, viendo la muralla, que se podía haber musealizado, incluso con cerámicas, con imitaciones, evidentemente. O sea, y mirad, en el centro de Murcia, en la Puerta del Romea, 100 metros de muralla debajo de tierra. Pero bueno, ¿esto qué disparate? Esto es un disparate. Aquí detrás, no voy a mencionar al arqueólogo, pero aquí detrás hay un arqueólogo que también tuvo mucha culpa. No solo los políticos, no solo los políticos. Este es otro de los apartados, es el Palacete de los Descabezados. Este palacete está así, vamos, se estima que se construyó en torno a 1550. Y vienen 2 escudos sobre la puerta, que distintos autores han dicho que eran de los Guzmán, de los Huetes. Yo afirmo, me puedo equivocar perfectamente, que era de los Pachecos. Los Pachecos tenían este palacete y otro en la Plaza de Fontes, que luego fue utilizado como centro de formación de los maestros y luego Dirección General de Educación. Ha tenido múltiples, luego acabó siendo comprado por un particular. Pero la portada es auténtica también del siglo XVI. Aquí aparecen 2 individuos con la cabeza cortada, que pueden representar lo siguiente. Veréis, en la Edad Media, todos recordamos las películas del oeste y los carteles de se busca, y te pagaban vivo o muerto, pues X dólares. Eso pasaba en el oeste norteamericano. Pues eso pasaba aquí en la Edad Media murciana. Había una serie de personajes llamados ballesteros de monte o fieles de rastro que custodiaban en cierta medida la frontera con Granada. Murcia ha sido tierra fronteriza, pues desde que de 1266 hasta 1492 hemos sido frontera especialmente centrada en Lorca, pero también en la sierra de Lorca hacia Caravaca. Y entonces estos fieles de rastro, conocidos también como ballesteros de monte, a todos los que entraban a robar
o a asaltar desde el Reino de Granada, si los pillaban evidentemente, les cortaban la cabeza y sobre unas picas las traían hasta la ciudad de Murcia. Y el concejo les pagaba una media por cabeza de 500 maravedíes. Si el personaje era muy importante y estaba buscado, le pagaban el doble. Y si no, pues a veces le pagaban menos. Pero las picas las ponían aquí. Estas picas, como digo, digamos, de estos cazarrecompensas, durante la Edad Media, siglos XIII, XIV y comienzos del XV, se está realizando. Pasamos a otra. Bueno, el palacete lo destruyeron muy pronto, 1832. Ahí no podemos hacer nada por los alcaldes actuales, pero sí tenemos dibujos. Este no es el único que se dispone, porque Ivo de la Cortina, este y otros dibujos, como los de los baños musulmanes, los publicó en Madrid en los años 30 del siglo XIX, lo cual por lo menos tenemos, ya para entonces estaba, como veis, en estado de semi-abandono, pero al final deciden, como siempre, no restaurar y tirar, que es más barato. Esto estaba cerca de la universidad actual, este palacete, en ese sitio donde ponían las picas. Era el límite casi de la judería con la salida a la iglesia de la Merced, en esa zona. Bueno, ahora pasamos a un incendio tremendo. Os hablaba antes de Notre Dame. Bueno, la Catedral de Murcia, un mes de febrero, también se incendió. Y fue un incendio tremendo. Vamos a ver, al parecer un incensario cayó en el coro y poco a poco, con la catedral cerrada, pues fue prendiendo. Claro, cuando se vinieron a dar cuenta, las llamas estaban devorando la catedral entera. ¿Quién se dio cuenta? Y aquí empiezo también con anécdotas. Los que salían de la Casa de Comedia. La Casa de Comedia estaba muy cerca de la catedral. El edificio del antiguo Correos, del cual hablaremos también, enfrente estaba la Casa de Comedia. Y claro, la gente que sale de la Casa de Comedia de noche, pues al pasar por la catedral, por la Plaza de los Apóstoles, vieron el incendio y fueron los que dieron la voz de alarma. Estaban viendo, en esos momentos se estaba representando en la Casa de Comedia de Murcia, se estaba representando Fuego del Cielo. Atento al título que tiene, vemos la cosa, Fuego del Cielo. Y conforme salen de la representación, se encuentran ardiendo la catedral. Esta imagen y la siguiente las he conseguido en Francia. Es decir, fijaos que en la Catedral de Murcia, la Ilustración francesa, en el mismo mes de febrero de 1854, sacó estas dos imágenes, cosa que no se vio en Murcia. Es decir, los periódicos en Murcia no tenían la técnica suficiente, con lo cual lo que podía haber sido una imagen magnífica, bueno, pues yo la descubrí el año pasado. Es posible que algún otro murciano la viera, pero yo la descubrí el año pasado y la incorporo al libro. Evidentemente, la Catedral de Murcia pues tuvo muchos problemas para ser restaurada. Estuvieron 14 años para restaurar el interior. Se quemó el altar mayor, se quemaron los retablos, parte de la capilla de los Vélez. Bueno, un auténtico disparate de destrucción. Y hablando de destrucción, vuelvo atrás un poco, que es la destrucción que hubo en la Primera Guerra Civil del siglo XIX. La Primera Guerra Civil del siglo XIX, cuando muere Fernando VII, que fue un monarca absoluto, como él solo, pero tenía un hermano, Carlos, más absoluto que él. Y entonces en esos momentos ya los liberales tienen cierta fuerza. Como la hija y futura reina Isabel II era menor de edad, la madre inicia la regencia. Y la madre, para no perder el reinado de la hija, se echa en brazos de los liberales. Claro, los liberales inmediatamente le van a pedir la redacción de una nueva constitución y le van a pedir, evidentemente, igualdad, que la gente pueda votar, la gente, unos pocos, porque evidentemente las votaciones del siglo XIX eran de aquella manera y muy selectivas, ¿no? Entonces, el problema es que tanto los carlistas como gran parte de la Iglesia van a apoyar a Carlos. Y entonces, claro, los liberales de Murcia, como los de otras ciudades, van a tomar al asalto algunas iglesias, pero sobre todo los conventos.
porque en los conventos parece ser que se estaba apoyando más, evidentemente, al carlismo y la inexistencia de una constitución, aquello de Dios, patria y rey, era el carlismo. Esa fue una primera guerra civil del siglo XIX que tuvimos 3. Entonces, los carlistas van a ir asaltando, de eso sí que ya no tengo imágenes, numerosas iglesias y numerosos conventos, empezando por el de Santo Domingo. El de Santo Domingo ocupaba ese convento lo que hoy es el Teatro Romea. ¿Y por qué no puede ser real la amenaza del cura, el monje, diciendo, como vais a construir un teatro aquí, yo he hecho una maldición, se incendiará 3 veces y a la tercera ya no lo levantaréis? Pues que se incendie 3 veces puede ser, que no tengamos dinero para levantarlo puede ser, pero desde luego es totalmente falso, porque estos monjes de 1800 son expulsados de aquí de Murcia en 1835. Y hasta 1862 no se va a levantar el Teatro Romea, que era adivino, y ya sabía que ahí se iba a construir un disparate. Pero bueno, aparte de esto, evidentemente, bueno, pues los conventos, las monjas franciscanas de Verónica, los conventos de San Diego, del Carmen, Santa Teresa, Verónicas, todo eso va a ser quemado, incendiado. Quedarán gran parte de los edificios. Pero en esa parte de los edificios, hablando de guerras carlistas, resulta que van a pensar, como tropas carlistas acabaron asaltando a Vanilla, por un lado, y Jumilla, por otro, pues Murcia, que ya no tenía la muralla medieval, temiendo que aparezcan las tropas carlistas e invadan la ciudad de Murcia, con los materiales de los conventos, en el siglo XIX vuelven a construir una muralla. Imaginaos, en el siglo XIX, otra muralla para sustituir a la magnífica medieval. Esto va a llevar a error a algunas personas, creo yo, porque algunas personas han excavado algo y han dicho, pues aquí está la muralla medieval. No, que está hecha con materiales del siglo XIV, XV o XVI, pero son materiales de los conventos, no es la muralla medieval. Cuidado con esto. Bueno, podréis ver la cantidad de conventos que quemaron, 1835 a 1837. Por medio está también la desamortización de Mendizábal, que suprime muchas órdenes religiosas, por supuesto todos los conventos con menos de 12 monjas, con lo cual, pues imaginaos cómo va la cosa. Entre esos conventos estaba también en la plaza de San Agustín, a las afueras de la muralla, al lado de la Risaca, bueno, de donde estaba la ermita de la Risaca, el convento de San Agustín. Los agustinos habían estado hasta el siglo XIV en San Ginés de la Jara, pero parte de ellos se vienen a Murcia y al lado del río construyen un nuevo convento. Como el convento, cada vez que el río, que aún no estaba todavía el malecón, cada vez que el río se inundaba, pues el convento se inundaba. Y entonces deciden trasladarlo a mediados del siglo XVI, a donde está hoy, al lado del Museo Salcillo, en esa zona. Hoy encima está en la zona donde está la 11 está encima. Bueno, pues este convento de San Agustín, claro, cuando tú desamortizas los bienes de la iglesia, lo que hacen la gente con mucho dinero, estárico, de Stubb, van comprando terreno, van comprando material y van comprando edificios. Al final este edificio de San Agustín, Estárico, que era el dueño, Estárico, bueno, ahora diré de quién era familia, muy conocida. Este Estárico acaba tirando el convento y haciendo una plaza de toros en 1846, que será la segunda plaza de toros estable en la ciudad de Murcia. Hasta ese momento no había una plaza de toros hasta que se hace la de plaza de los Camachos, esa es la primera estable. Hasta ese momento todo pues, se hacían toros en la ciudad de Murcia. He localizado y lo tengo publicado, se corrían toros y se hacían corridas desde 1365. Eso no quiere decir que sea la fecha más antigua, es la más antigua que yo he encontrado. Pero entonces se hacían toros pues en San Antolín, en la Plaza del Mercado, hoy Santo Domingo, pues se ponían unos tablones, como se hace hoy en día en Pamplona, y se corrían los toros y luego se toreaban. Y hasta el siglo XVIII pues, no hay un toreo tal como hoy lo conocemos.
Bueno, pues esta es la segunda plaza estable, la primera ya estaba abandonada en 1846, y hace una plaza de toros y pide pide a varios arquitectos, al final también interviene Justo Millán. Justo Millán es el que trabaja en el Casino de Murcia años después, es el que hizo el coso de la condomina, un hombre que estuvo trabajando en Murcia, era de allí, estuvo trabajando en Murcia haciendo muchísimas obras. Entonces, esta plaza la construye el Estárico y va a estar de pie hasta 1889, un año después de que el coso de la condomina se inaugure. Es decir, era una plaza más pequeña, 71 metros de diámetro el coso, y entonces pues llega un momento en el cual pues hay que tirarla, está en mal estado y ya se ha hecho el coso de la condomina, con lo cual pues ya no ha lugar a esto. Pues lo acaban tirando y bueno, con el tiempo pues se van construyendo edificios encima hasta que ya la ONCE acaba con ese tema. Paso a la siguiente y ahora retorno. Retorno porque es la misma. No tengo imágenes tampoco, evidentemente, de la Casa de Comedias. Sí tenía de la urna con las entrañas de Alfonso X el Sabio, que se destruyó. Parece ser que se salvaron las entrañas, no sé cómo con el calor, pero se dice que sí. Sí tenía una foto de la urna actual, pero evidentemente no de la que existía hasta mediados del 19. Entonces, como digo, no tengo de la Casa de Comedia. Hubo representaciones teatrales en Murcia a lo largo de toda la Edad Media, a veces se hacían en los atrios de la iglesia, pero llega un momento en el cual se construye en 1592 la primera Casa de Comedias de Murcia. Como se hace con malos materiales, hay que hacer una segunda, y como digo, se ubica delante de lo que era el edificio de correo. Esa Casa de Comedias, la segunda, va a ser la importante, va a estar en pie desde comienzos del siglo XVII, 1612-1613, hasta 1857, que ya deciden que hay que tirarla, y entonces ¿cuándo se decide hacer el Teatro Romea? Pero muchos años después de haber expulsado a los dominicos de la zona, que por cierto esa zona se llamaba Plaza del Esparto. Lo que era la Plaza del Romea actual se llamaba Plaza del Esparto porque se fabricaba esparto, la gente de Albudeite, los albuiteros, todavía queda una calle pequeña que pone calle Albudeiteros, es Albuiteros, que da a la Plaza del Romea. Ahí vivía la gente de Albudeite, salía con su esparto a la plaza, molestando a los viandantes, muchísimo, que ya se quejaban, para trabajar el esparto. Y ya pues vendían el esparto, la pleita, trabajaban la pleita, y los capazos que necesitaba la gente, pues los vendían ahí mismo. Bueno, volvemos de nuevo a la Casa de Comedias. Según cuentan las crónicas del siglo propio XVII, era más grande que la de Valladolid. Era de forma ovalada. Evidentemente, las mujeres entraban por una puerta y los hombres por otra, y eran situados en zonas diferentes. Y tanto el concejo como la gente noble pues tenía su propia bancada. Es decir, en las primeras filas, del pueblo, pues allá detrás, y si tenía dinero para pagar. Esa Casa de Comedias, como digo, se tira en 1857. Antes había sido utilizada, antes de tirarlo, como sede del Ayuntamiento de Murcia, porque el Ayuntamiento de Murcia en 1846 se está cayendo a pedazos. Entonces deciden hacer uno nuevo, que es el actual, que se inaugura en 1848. Entonces, mientras se está haciendo la obra, aunque las paredes no estaban muy bien de aquel convento, pues deciden trasladar allí la zona. Como digo, hasta 1857. A partir de entonces ya se habla de construir un teatro nuevo, que será, ahora hablaremos también de ese teatro nuevo al final. El Palacio de la Inquisición. Veréis, este dibujo es del siglo XVIII. Se me lo ha facilitado un buen amigo que tiene planos del siglo XVIII de Murcia, magnífico, magnífico. Yo no sé si puedo... Sí, ¿veis la flecha? Aquí está el Palacio de la Inquisición. Este es el puente de Jaime Bor. Y aquí puesto los peligros, aquí la Virgen,
Y aquí, bueno, eso hablaremos de ese después. El Palacio de la Inquisición no es, como se ha dicho, donde está así, donde estaba ubicado, donde está hoy en día el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos es una cosa muy pequeña. Los dos edificios que hay a orillas del río, construidos por la familia vasca de Zabalburu y Basabe, los dos edificios, y hasta lindar con el Almudí, todo eso era el Palacio de la Inquisición. O sea, que no era una cosa pequeña, en absoluto, en absoluto. Entonces, la Inquisición se funda, bueno, llega a Murcia en 1488. No fue un invento español, pero hicimos como los japoneses, que no han inventado la guitarra, pero ahora fabrican guitarras mejor que nosotros. Es decir, copian y nos mejoran. Pues nosotros no inventamos la Inquisición. La Inquisición nos vino de Europa. Primero llega, por supuesto, al centro, a la capital, y luego llega a Murcia en 1488. Es entonces cuando se construye este edificio, teniendo en cuenta, bueno, este es el Café del Siglo, aquí estaba, esta es la zona donde está delante del ayuntamiento, el jardín del ayuntamiento. Bueno, yo creo que está ahí ubicado. Bueno, pues era realmente inmenso. El Palacio de la Inquisición en realidad fue más cárcel que otra cosa. Vivía gente de la Inquisición, pero fue más cárcel de otra cosa. Solo de 1559, 10 años después, a 1569, mandó quemar a 200 judíos. Por cierto, mirad que cerca, aquí delante, en la plaza actual donde se quema la sardina. Bueno, pues aquí estaba el quemadero, lo que llamaban el quemadero, es decir, al lado. Ahí quemaban a la gente que condenaban. Y como digo, condenaron solo en 10 años a 200 judíos a la hoguera. Yo he calculado a través de los juicios, que juzgaron a más de 6.500 murcianos mientras existió, entre 1488 y 1820, por encima de los 6.000 murcianos. Y no se les juzgaba aquí, eran juzgados de forma pública, la mayor parte de ellos, en la plaza de Santa Catalina, que ya se llamaba así, la plaza de Santa Catalina. Ahí se hacían juegos y batallas, representación de batallas medievales, y ahí se solía juzgar a la gente. Pero luego acababan, los que acababan en el quemadero, porque el quemadero estaba a la otra orilla del río donde quemamos la sardina. Bueno, este Palacio de la Inquisición se acaba tirando en 1863 y lo compra esta familia, Zabalburu y Basabe, para hacer dos macroedificios. Esos macroedificios son los que acabarán al final formando, alquilándolos para hoteles. Y el primer hotel que se forma no era fue famoso el Hotel Victoria para los de mi generación, pero antes de llamarse Hotel Victoria fue el Hotel Universal, el Hotel París, el Hotel Iborra, y luego acabó siendo el Hotel Victoria, para luego convertirse en un bloque de piso, evidentemente. Yo creo que me voy a pasar el tiempo mucho. Que también demos tiempo a las preguntas. Que me voy a pasar mucho de tiempo. Bueno, este es Junterón. Otro palacete de Murcia, aquí a la derecha, que es idéntico, lo veréis, al huerto de los cipreses. Pero este es anterior, este es del siglo XVI y se acaba tirando como tal en 1868. Acabó siendo incluso un lugar de baño. Esta es la plaza, bueno, lo conocéis porque estos son las Agustinas. Al final de la calle Acequia, actual Aciclo 10, prácticamente, al final es donde está esta iglesia. La iglesia es previa al Palacio de Junterón. Y este Palacio de Junterón pues, sufrió mucho. Para empezar, un arquitecto a comienzos del 19 decidió tronchar las torres para construir un piso encima con muchas habitaciones y poder alquilar habitaciones. Claro, mirar el detalle del dibujante de la época, un huertano regando las plantas. Bueno, esta mansión, porque fue una auténtica mansión, fue pasando de mano en mano y acabó siendo tirada en 1868. Y en la actualidad, esto es lo que vemos. Ese es el Palacio de Junterón del siglo XVI. Conserva un aire, pero como digo, es que la parte superior donde estaban las torres fueron cortadas por un arquitecto magnífico, maravilloso,
que Dios tenga en su gloria, evidentemente. Vamos a ver. Esta es la portada del libro y es el convento de la Trinidad de San Blas. El convento de la Trinidad es del siglo XVI, fines del siglo XVI. Y se llama de San Blas porque encima, debajo, había una ermita dedicada a San Blas. Y entonces acaban tirando la ermita para hacer este convento. Pero ahora quizás lo reconozcáis, fijaos que a fines del XIX, comienzos del XX, está en pie y no está en mal estado. Está con ocupas, tal cual, es decir, la prensa dice, el palacio ha sido ocupado por familias de no se sabe qué. O sea, ya ocupas a fines del XIX. Y esto es otra fotografía de comienzos de siglo, de los primeros años. Por fin lo acaban tirando en 1906 para construir el actual museo, el MUBA, Museo de Bellas Artes, y el Colegio Andrés Vaquero. Es decir, lo tiran, Murcia estaba necesitada de un museo y entonces decide que no hay que restaurar este edificio, pero el edificio estaba entero, es decir, no se estaba cayendo a trozos, podía haber sido restaurado y el museo construirlo en otro sitio, fuera de la calle Obispo Frutos, que el nombre viene después, pero bueno, deciden tirarlo de mala manera. Voy a ir. Muchas de esas columnas y capiteles todavía están en los almacenes del Museo Arqueológico, lo tenemos guardado. Claro, muchas veces para cubrirse las espaldas no, pero vamos a guardar la fachada, que es lo que pasa con algunos edificios que tiraron de Murcia y guardaron la fachada. Esta es la casa de los 9 pisos, fue la Piamontesa previamente, se construye, los jesuitas construyen aquí a mediados del 18 un colegio, pero a los pocos años, a los 20 años escasos, sabéis que los jesuitas son expulsados de España y entonces tienen que abandonar. Entonces lo acaban transformando, este edificio, lo acaban transformando en un lugar de la Real Fábrica de Seda, la Piamontesa. Luego la Piamontesa, digamos, le pasa el lugar a una asociación, a un gremio que se llamaba Gremio Mayor de Madrid, que aglutinaba evidentemente a todos los sederos. Llegó a tener trabajando dentro, en el siglo XVIII y comienzos del XIX, cerca de 800 personas trabajando en la seda. La seda fue muy importante. Al final la seda se vino abajo a fines del XIX y entonces empiezan a cambiarse el edificio, empiezan a vender guano en ese edificio, luego instalan una carpintería y por fin en 1912-1914 deciden construir un bloque de pisos. Ese bloque de pisos estaba destinado a tener solo 4 pisos y acaba teniendo 14 pisos. Esta es la casa, actualmente el edificio antiguo del Correo, pues es un lugar de ocio y de bares y sitio entrañable, pero bueno, el edificio de Correos se tiró este palacete que era de Nicolás Villazzi, el pintor Nicolás Villazzi, que lo hizo a fines del 17, perdón. Pues cuando vuelve de Italia, pues se construye este palacete y toda la planta baja se la va a dedicar él mismo para taller de pintura. En 1927, pues hablan con la propietaria, heredera de esta familia, y deciden pues, comprarle el edificio y tirar, y aquí hacer el edificio de Correo. Le piden a Pedro Cerdán que haga el edificio, que lo diseñe, pero no lo va, aunque lo diseña, al final no le van a pedir a él que lo construya, y se traen nada menos que un tal Pedro Muguruza Otaño, que quizás sea desconocido, pero mira, el Cine Coliseum lo hizo él, hizo el edificio de Correos tal como lo conocemos, y algo importante que hizo, pero en Madrid, que fue el Valle de los Caídos. Este Pedro Muguruza Otazo fue el autor y diseñador del Valle de los Caídos. No de lo que pasó, evidentemente, pero sí del Valle de los Caídos. Este es el parador del puente. Hoy en día casa de piso. A fines del siglo XVIII también, en 1898, se construye este parador que se dice está a las afueras de Murcia. Es decir, que pasar el puente ya era ir a la nada, prácticamente, salvo a la Plaza de Toros, que hablaremos de ella.
Este edificio es descrito por los viajeros del siglo XIX, hay varios viajeros que hablan de él, pero llega un momento en 1929, antes de 1929, que lo tiran, como veis, y ya es otro edificio. Han construido un edificio, sabemos que anterior a 1929, porque el tranvía de Murcia lo cerraron en 1929, extrañamente. Extrañamente porque en Cartagena pervivió hasta 1956, hasta 1960 por ahí en Alicante. De hecho, los tranvías de Murcia los compró Alicante, los estuvieron usando hasta los años 60. Y digo extrañamente porque también hay intereses. De repente había aparecido ya una empresa de autobuses pequeños que se llamaba Alsina, que aún sigue existiendo. Bueno, pues hablaron con el alcalde y el alcalde decidió quitar el tranvía que iba a Espinardo, el tranvía que iba a Alcantarilla, en fin, intentaban que fuera también a otros pueblos. En 1929 desaparece el tranvía por arte de Birli-Birloque y la Alsina se queda con todas las concesiones del Ayuntamiento de Murcia. En fin, el parador, bueno, lo voy describiendo en el libro, pero voy pasando. Otro palacete que tiraron y no con nocturnidad casi y alevosía es el que estamos viendo aquí. Está justo frente al casino, que hoy en día es un bloque de piso y tiene un banco abajo, en la planta baja. El Marqués de Pinares se construyó el palacete y, bueno, pues fue dándole uso a lo largo del tiempo, pero llegó un momento en que decidió abandonar el palacete y entonces se transformó en el Hotel Patrón. Habréis visto, esta postal es muy, muy típica. El Hotel Patrón estaba ahí, es decir, hasta que llega un momento en 1931, que el ayuntamiento ve que ese edificio está francamente en mal estado y ordena a la propietaria pues, que lo venda o que lo tire, y al final se acabó construyendo un edificio de vecinos también. Bueno, vamos pasando. Esto es la Casa Navarro. La Casa Navarro estaba también en Trapería, en Trapería número 55. Esto es un palacio de 1525, magnífico, maravilloso, bien ubicado, pero bueno, también los dueños pasan cientos de años. Era de la familia Navarro. La familia Navarro en el siglo XVI fueron regidores durante generaciones. Parece que yo soy el alcalde y dejo a mi hijo, luego a mi nieto y luego a mi bisnieto. Aquí pasaba algo así con los regidores y durante el siglo XVI, comienzos del XVII, tuvieron muchísimo poder. Luego ya en el siglo XIX, fines del XIX, montan la papelería inglesa, un comercio. A comienzos del XX el Círculo de Bellas Artes se va a instalar aquí solo durante unos años y al final pues acaba siendo tirado también en el año 33. Esta foto no está aquí, no debería estar aquí. Este es el contraste de la seda, en la plaza de Santa Catalina. Hoy en día hay un edificio de seguros que está arriba, el angelito de los seguros, que no hay que mencionar tampoco, pero este edificio se construye a comienzos del 17 para coordinar la venta de la seda y que hubiera unos precios más o menos justos de la seda. Pero al final, la gente que vendía la seda, venía de la huerta, en vez de entrar a besarla y venderla adentro, ya la vendía afuera porque ya había gente comprando fuera. Oye, que yo te ofrezco tanto que no tienes que esperar. Total, que al final sí en la plaza se vendía seda, pero en el contraste se vendía menos seda. Pero como digo, esto es de comienzos del 17. A comienzos del siglo XX, a mediados del siglo XIX, 1863 al 68, va a ser museo arqueológico. Se va a instalar aquí el museo arqueológico. Hasta que, claro, las grandes familias y el propio ayuntamiento deciden tirar en Obispo Fruto el convento que había para hacer ahí un museo más digno. Porque el siguiente, el actual, es ya de los años 50, es decir, es tardío. Bueno, pues al final sale también en febrero de 1933 una contrata para tirarlo. Al final las puertas
se han llevado al MUBA, bueno, por aquello de decir, estamos conservando parte de nuestro patrimonio, pero siempre se conserva el patrimonio no en el lugar donde estaba, sino bien lejos de donde estaba, desubicado del lugar y desde luego con el edificio perdido. Bueno, tampoco tengo imágenes, bueno, tengo dos imágenes que ahora pondré de la destrucción de la guerra civil. Durante la guerra civil, bueno, las cabezas se pierden, está claro. Las cabezas se pierden porque uno puede pensar religiosamente lo que le dé la gana, pero lo que no puede hacer es quemar imágenes, archivos, libros. Yo he calculado miles de libros se quemaron. La biblioteca de la universidad, que entonces estaba en el barrio del Carmen, todavía, en la calle Princesa, pues fue un cuartel de brigadas internacionales y bueno, pues los libros fueron desapareciendo. La biblioteca franciscana de Santa Catalina ardieron 7.000 ejemplares, en el Palacio Episcopal 15.000, ahí se instalaron varios partidos y bueno, pues llegado el invierno, con los libros pues iban encendiendo las estufas, igual un auténtico disparate, pero 15.000 libros. También desaparecieron las bibliotecas de las Carmelitas y el Instituto Alfonso X el Sabio también sufrió bastantes pérdidas. Por encima de los 100.000 libros interesantes se perdieron en eso. Pero no solo se quemaron libros, por supuesto esculturas, solo en la ciudad de Murcia se destruyeron 139 esculturas, 148 cuadros, 17 retablos, voy dando los nombres de todos, y por supuesto las iglesias fueron asaltadas, edificios destruidos, incluso cuerpos profanados, porque en la iglesia de San Juan, por ejemplo, en el barrio de San Juan, el panteón de Floridablanca, que estaba ahí en un subterráneo, cogieron todos los cuerpos de Floridablanca, de toda su familia, los tiraron directamente a un basurero y eso lo convirtieron en una letrina. Bueno, pues así están las cosas. Y menciono también, por supuesto, la cantidad de edificios que fueron destruidos, no solo en Murcia capital, sino en las pedanías, porque los destrozos en las iglesias de la Alberca, Beneján, Churra, Jabalí Nuevo, Jabalí Viejo, fueron realmente importantes, muy importantes. Esto es el Cristo de Monteagudo. El Cristo de Monteagudo, el primero, lo hizo Anastasio Martínez, un escultor que trabajaba con Pedro Cerdán, y a él se debe gran parte de la Casa Museo Modernista de Novelda y, por supuesto, la fachada del Casino de Murcia. Anastasio Martínez. Bien, en 1926 se pide dinero por Murcia, se hace una recaudación importante con problemas con la Virgen de la Fuensanta, porque se estaba recaudando dinero también para hacerla reina. Porque la Virgen de la Fuensanta es generala desde 1808 y reina desde 1927, pero resulta que no es patrona de Murcia. Atento. Bueno, digo esto, luego lo explico en las preguntas si queréis. El Cristo de Monteagudo tenía 10 metros, lo hace Anastasio Martínez, y le ayuda a su hijo Nicolás Martínez, que es el que aparece en esta imagen, que es el autor del segundo Cristo de Monteagudo, que a su vez le ayudó a su propio hijo, que también se llamaba como el abuelo Anastasio. O sea, que ha quedado todo en familia. Entre Anastasio Martínez, Nicolás Martínez y Anastasio Martínez tenemos los dos Cristos. El primero se inaugura en 1926, lo tiran, lo bombardean en 1936, incluso se busca ver quién ha puesto el dinero para que paguen de ese escombro, y luego en 1951 se hace este segundo Cristo, que es el de Anastasio. Y luego sí tengo la imagen de cómo era la iglesia de San Antolín, que no dejaron piedra sobre piedra. Este es el Palacio de los Vélez, está destruido a conciencia. Vamos a ver, están en los años 30 intentando que llegue un tren de Caravaca, en principio era de Fortuna, pero al final desaparece Fortuna y es Caravaca-Murcia, a la estación que se llamara de Santiago y Zaraiche. Y entonces alguien piensa, pero bueno, si yo estoy en el centro de Murcia, no veo la estación del ferrocarril al fondo. ¿Qué estorba? ¿El Palacio de los Vélez? Puerta al Palacio de los Vélez. El Palacio de los Vélez se construye en torno a 1740, 1742,
de la familia de los Vélez, evidentemente del Marqués de los Vélez, y cuando ellos lo abandonan, a fines del 19, se acaba montando en el lugar, se instala la sede del gobierno civil. Y ya a comienzos del 20, el gobierno civil lo traslada y ahí se instala el Colegio Jesús María. Bueno, pues llega el año, en los años 30 y deciden que el Palacio de los Vélez hay que tirar. Lo tiran y es donde empieza justo el tontódromo. Donde empieza justo el tontódromo, ahí estaba el palacio. Que estaba, se ve las claras. claro, las claras están aquí a la izquierda. Y esto es justamente donde empieza el tontódromo. Es que había que ver. En fin, un disparate, pero es así. Y ahí tenemos otra imagen. Y este es los baños musulmanes. Los baños musulmanes se estima que son del siglo XII. No se han excavado y no se han podido datar, pues bueno, más o menos siglo XII. Y en febrero de 1953, bueno, pues el alcalde con otros intelectuales deciden que hay que tirar. Tenía más de 800 metros cuadrados todavía. Había sido panadería y cuando es tirado había una carpintería dentro. Pero bueno, la Gran Vía, hoy conocida como Saltillo, se podía haber corrido 10 metros más, digo yo, y entonces se hubieran respetado los baños. Pero los baños, bueno, hay dibujos magníficos del siglo XIX, que no era tampoco cuestión de meter aquí. Otro que se ha tirado, esta es la orilla del río, aquí está el instituto, y esto es 100 metros del lo que se conocía como el Hospital de San Juan. El Hospital de San Juan se acaba tirando en 1955 para hacer la Diputación. Una zona se le dará a la Delegación de Gobierno, pero el resto será la Diputación de Murcia. Esa Diputación de Murcia se le había pedido el diseño también a Pedro Cerdán, adaptando el contraste de la seda, pero al final vieron que aquello era muy pequeño y a Pedro Cerdán pues tampoco, para gran cabreo suyo, no le pagaron el proyecto, como en otras ocasiones. Bueno, al final pues, se acaba tirando este edificio que era de mediados del 18. Y estas fotos son del 19, 1791. Hay una foto realmente magnífica de Murcia del 19. Es este el hospital que acaba siendo tirado. Y pasamos al cuartel de artillería Garay, que estaba en la orilla del río también, que fue el Garay fue un personaje de comienzos que llegó a Murcia al comienzo del 19 y era intendente y corregidor. Se hizo famoso porque quiso proteger esta zona de las inundaciones del río, porque el malecón ya custodiaba parte de la ciudad de Murcia, pero esta zona estaba en estado de abandono. Y es él el que se ocupa de hacer los grandes murallones, por ahí, por eso se le pone Ronda de Garay a este hombre que luchó por esto. Esto acabó siendo Casa de Misericordia, acabó siendo cuartel, y por fin en 1966 lo tiran para hacer el Hotel Siete Coronas, que hoy ya pues, tiene otro nombre. Cuento toda la historia, evidentemente. Este es el cuartel de Garay. Esto es el Palacio del Marqués de las Almenas. La Diputación estuvo situada aquí, en esta pequeña calle. Era de Antonio Riquelme y Arce. Y aquí es donde estuvo depositado el Belén de Saltillo, que no se conocía como Belén de Saltillo. Se le llamaba el Panorama de Saltillo. Y cada Navidad esta familia lo mostraba. Al final, con los años, pasó al Marqués de Corbera, se lo llevó a Madrid, intentó venderlo por mucho dinero, él pedía a comienzos del siglo XX 185.000 pesetas, al final lo vendió por 27.000, por bastante menos. Pero como digo, no se llamaba Belén, casi nadie podía ver. Este en la calle Jabonerías, ya esquina Platería, el Palacio Riquelme. Este palacio al final se acabó tirando también en los años 60 y la fachada acabó en el museo de portada del Museo del Belén de Saltillo. O sea que por lo menos algunas cosas que hubo las podemos ver. Esto es la escalera que había, no tengo fotos del exterior. La Real Sociedad Económica del país llega a fines del 18 a Murcia, se instala en varios sitios,
hasta que acaba en la calle llamada del Correo. No la calle Correo, sino la calle del Correo, que luego le pusieron el nombre, como ahí estaba la Real Sociedad Económica de Amigos del País, acabó tomando el nombre de calle Sociedad. Era un palacete. Fue restaurado y estas escaleras son de Justo Millán. Bueno, pues el presidente en el año 70, presidente de la Real Sociedad, decide que no hay que restaurar el palacio, que lo tiren y el que se quede con el solar que le dé un piso, para la Real Sociedad. Entonces la Real Sociedad pasa de tener un palacete a tener un piso en un primer piso, sin luz ninguna, y esto ahí dentro y eso es un disparate. Pero bueno, no digo el nombre. Este es el Colegio de San Leandro, está a espaldas de la catedral, en la Plaza de los Apóstoles. Este colegio se crea en 1774 para que convivieran los niños, por así decirlo, los niños cantores, no los de Viena, sino los de la catedral. Se llamaba Infantes del Coro. Entonces seleccionaban a 12, 14 niños, entonces se les enseñaba música, se les enseñaba a tocar algunos instrumentos y por supuesto a cantar, que su misión era cantar en el coro. Esto se acaba abandonando a fines del 19 y se transforma en posada. Posada que irá cambiando de nombre y que tenemos descripción de la posada como era, a través de los viajeros que venían. Decían que era la mejor, después de la posada de la orilla del río del barrio del Carmen, esta era la mejor. Voy pasando 5 minutos y termino. Esta es otra imagen. Y luego nos vamos al plano de San Francisco. Aquí tenemos el convento de San Francisco. Había un mesón entonces, mesón de Pacheco, el malecón, el Almudí enfrente. Pues bien, este plano, que es también de fines del 18, magnífico, lo tengo completo. Aquí, en el convento de San Francisco, una vez abandonado, se acaba montando la posada del malecón. Esta posada del malecón la hemos conocido todos. Ahí la tenéis. Aquí tenéis otra imagen de la posada del malecón. Y a la derecha, como veis, el mercado de Verónicas, que también hizo Pedro Cerdán. El interior lo hizo José Antonio Rubio. Bueno, lo interesante de esta posada es que venían de todos los pueblos y vendían aquí, en la posada. Es decir, pues los higos y la uva de Alhama, pues aquí se vendía y salían anuncios en la posada. Y aquí, en este lugar, que lo había comprado cuando la desamortización del 19, el Estárico, famoso Ricardo, el Estárico, su nieto es Ricardo Codorníu, el apóstol del Argo. Pues él vivía aquí y murió aquí en 1923. Al final, la posada del malecón deciden tirarla también en los años 70, comenzando en el año 72. Vamos al barrio del Carmen y en 1769 se hace esta plaza de toros. Y entonces aquí se construyen las casas del ayuntamiento, del concejo y las casas del cabildo. Es una plaza cuadrada. La primera la diseñó ovalada Jaime Bor, de la portada de la catedral, del Imafronte. Pero al final se va de Murcia porque de Madrid le piden que se vaya a recorrer Europa para buscar sistemas de iluminación pública. Entonces recorre Europa pagado por la corona. Entonces ya desaparece de Murcia. No su hermano, pero él sí. Entonces esta plaza, vamos a ver, este es el concejo. ¿No veis? Estas son actualmente hay otros edificios muy parecidos, pero estos los tiraron. Vamos a ver otra. Hay alguna anécdota, cuando ya deja de ser plaza de toros, pues al final, con el tiempo, hasta acaba siendo lugar de parada de autobuses. En aquel momento. Carros y autobuses. Aquí toreó incluso la primera mujer que se sabe en Murcia, a fines del 18 toreó. Por cierto, que el toro la enganchó, le quitó toda la vestimenta, se quedó como Dios la trajo al mundo y el espectáculo que se hizo fue magnífico. Magnífico para los espectadores, claro, no para la pobre mujer. La plaza acaba siendo abandonada porque tenía balcones.
Y el ayuntamiento cobraba a los propietarios, les cobraba por tener esos balcones. Entonces, ¿qué hicieron los propietarios? Tirar los balcones, pero con martillo y cincel. Los tiraron para dejar de pagar los impuestos. Y acto seguido dejó de ser plaza de toros. Con lo cual, por eso, en 1838, aquí, este es el óvalo, al lado de la iglesia del Carmen, que se llamaba el óvalo, luego González Conde, también Plaza de Lenin, el óvalo. Ahí se hizo una de madera donde toreó el mejor torero de todos los tiempos, Francisco Montes, alias Paguil, tatarabuelo. No es broma. Se llama como yo, pero no es de la familia. Entonces esas son las casonas. Este es el malecón, los huertos. Antes os decía que los palacetes de Junterón eran idénticos a lo que aquí teníamos, son de fines del 17. Bueno, pues alguien decide en los años 70 que hay que tirar el malecón, los jardines, los huertos, los llamados huertos, hay que tirarlos. El huerto de los cipreses, hubo 10 huertos con nombre y apellido que tengo reflejado en el libro, y este es el huerto de los cipreses y la magnífica casa que había aquí. Y al final todo eso lo tiran para hacer una explanada de no se sabe qué. A mí no me ha gustado mucho el tema. El convento de San Antonio, que lo tiran también, esto está en la calle de Correo, era un convento del siglo XV, al final lo acaban tirando en los años 70 y menos mal que el arquitecto le dio un aire casi a claustro, ¿no? Ese otro edificio. Aquí me llaman más los demonios. Esta es la plaza de Cardenal Belluga y este es el palacete de la Riva, actualmente ocupado por un edificio llamado Moneo, por no decirlo más finamente. En los años 50 y 60 son estas fotografías y estaba en perfecto estado. Alguien decide tirarlo y la plaza del Romeo, que tiene el Imafronte del 18, que tiene el Obispado que es del 18 y que tenía este palacete que es del 18, pues alguien lo decide tirarlo y hacer un edificio. Un edificio que a mí me parece bonito en un barrio nuevo. Yo soy de la opinión, desde mi punto de vista, que en una plaza del siglo XVIII han montado un engendro. Y bueno, el convento San Antonio, este es el matadero viejo, estaba en la plaza de la Paja y lo acaban tirando y trasladando la fachada al jardín de Florida Blanca. Este es el matadero nuevo, lo hizo Pedro Cerdán, que estaba en el rollo, al lado del rollo, lo acaban tirando contra la opinión de todos los técnicos, de arquitectos, en fin, lo acaban tirando en el año 82 y ya en el 97 el Club Remo, que tenía todos los adornos interiores y exteriores de Muñoz Barberán, pues La Pala deciden tirarlo para modernizar la ciudad, porque así acabó hablando. Este está en Santa Eulalia, es la casa de Meoro, que acabó también en manos de los Estú, la tiraron vilmente, estando bajo la protección de Vic, lo acaban tirando y han hecho un edificio parecido, pero ya no es el edificio. Este es el Palacete de Ponce, esto está en el malecón, estaba en el malecón, era de una persona que se dedicaba a la seda y el Palacete de Ponce en 2009 pues deciden, en vez de restaurarlo, pues deciden tirar. Hablamos solo de la ciudad de Murcia, esto era del Huerto de las Bombas, en la carretera de Espinardo. Bueno, pues tiran el palacete, lo tiran y montan aquí en el jardín, en los jardines del malecón, pues bueno, vamos a poner esto aquí, pero el palacete no lo tenemos. Esto es el club, yo lo diré, el Recreative Garden. En Espinardo, a fines del 19, hay exportadores de pimentón muy ricos y con alto nivel cultural, crean el Club Recreative Garden, tiene incluso circuito para ciclistas y los campeones del mundo y todos los campeones de todos los países de Europa vinieron a competir a Recreative Garden. Luego, en los años 30, se instaló aquí Radio Murcia y, por desgracia, pues acabaron desmontándolo, diciéndolo, lo guardamos en un almacén y lo montaremos en un jardín. Bueno, no lo hemos visto. Y ya termino definitivamente, esta vez sí. Termino con el incendio del Teatro Romeo. En 1877, el 7, día de San Ricardo, de febrero,
la noche del 7 se incendia el Teatro Romeo. La representación anterior había sido Jugar con fuego, una zarzuela en 3 actos que se llamaba Jugar con fuego. La anterior, no el día 7. Os recuerdo lo de la catedral que se incendia cuando se estaba representando Jugar con fuego. Pues aquí en 1877 se incendia la catedral. Y el día que se vuelve a incendiar, en 1899, se estaba representando de nuevo Jugar con fuego. Así que hay que tener cuidadito. No se ha vuelto a representar. Ya no se ha vuelto a representar, de momento. Pero como las memorias son cortas, este es el equipo, con Justo Millán en el centro, que restauró en la primera y en la segunda. Justo Millán restauró el Teatro Romeo en 1877 y volvió a restaurarlo en 1899. Y esto se ha terminado. Muy bien. Bueno. Vamos a...